¿Quién ayuda más, un rico o un pobre? Hay mucha gente que por desgracia contesta a un pobre, que no entiendo el por qué. ¿Cómo puedes decir que un pobre puede ayudar más que un rico? Es que con besos y abrazos no se hacen hospitales. O sea que al final mi propósito en esta vida es hacer feliz a la gente y por ende tener más para poder dar más. Yo cuando hago un gasto, cuando voy a comprar y hago un gasto, siempre digo, todo el dinero que dono y gasto vuelve a mí duplicado. Esa es una frase que la digo en mi mente todas las veces que pago algo, porque cuando pagas con amor, vas a devolver, te va a devolver ese dinero con amor. Cuanto más te quieres, más haces por quererte y al final yo siempre digo que a mí mi energía me lo da esto. He tenido momentos de mucho bajón y de decir, no sé si estoy haciendo bien, no sé si esto me va a merecer la pena. A mí me abordaban esos pensamientos de forma invasiva porque era horrible, de verdad que lo viví muy mal. Y yo cuando iba conduciendo y me venían estos pensamientos de tu hija se va a morir, la van a atropellar, se va a atragantar con lo primero que le des, se va a ahogar con no sé, yo me invadían, ¿eh? Cuanto antes afrontes el problema, antes vas a quitarte la mochila. Al final son mochilas que nos vamos poniendo pim, pim, pim y llega un punto en el que nos sobrepasa y que a lo mejor no somos conscientes ni de la primera mochila que tenemos. Lo que tú has dicho, si encima ancestralmente tenemos más historias, ojo, al menos quítatelas de esta vida. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Salud Mental Emocional para los Líderes Conscientes y quiero agradecerte por unirte a nuestro movimiento consciente. Además, hoy te espera un episodio súper interesante, sobre todo si eres una mujer, si quieres crecer, si quieres crear una vida abundante, porque hoy tengo un gran placer de entrevistar a una empresaria, formadora de maquilladoras y una persona con un gran corazón, Angie Garrido. Además, Angie merece mucha admiración porque ella consiguió crear una gran comunidad de seguidores leales, más de 240,000 personas, imagínatelo. Y también tiene más de 10,000 alumnas que aprendieron a maquillar a otras personas y es un logro impactante. Por eso hoy Angie va a compartir con todos nosotros todos estos factores invisibles que le ayudaron a crecer, que te pueden ayudarte a ti a crecer y también todos aquellos factores psicológicos que le bloquearon por el camino y que te pueden bloquear y limitar por dentro para que puedas tenerlo en cuenta y transformar estos bloqueos en un superpoder para crecer y crear una vida próspera. Hola Angie, gracias por aceptar mi invitación. Mi compatriota, escritor famoso Dostoyevsky, dijo que la belleza es lo único que salvará nuestro mundo. ¿Qué es lo que piensas sobre esto? ¡Wow! Me encanta. Es que la belleza son tantas cosas. Yo siempre, yo desde que me dedico al maquillaje, que hace 22 años que me dedico a esto, siempre he sentido que la belleza no es solamente externa, sino también interna, pero al final es como compaginar la parte interna con la parte externa nos hace aún más empoderadas y vamos, al final la belleza está siempre del ojo que lo mira. Sí, tal cual. Estamos muy alineadas contigo. Y de verdad me encanta tu forma tan elegante y tan inteligente con la cual estás gestionando tu marca personal y cuánto valor estás aportando a este mundo. Pero ¿cómo empezaste este proceso de transformación? ¿Qué es lo que te llevó a empezar este camino tan interesante y ayudar a tantas personas a brillar? Pues mira, yo siempre he sido una niña súper entusiasta. Desde que era pequeña yo recuerdo que veía las telenovelas y siempre era en plan, ¡buah! Yo quiero ser esa mujer, yo quiero sentirme así de guapa, pisar fuerte. Entonces, al principio empezó todo como auto, ¿no? Quería aprender a ponerme guapa yo, a sentirme bien. Y luego me di cuenta del poder tan grande que tiene eso en la autoestima. Y a partir de ahí empecé
a querer estudiar estética, a querer estudiar maquillaje, y mira que en aquel momento el tema del maquillaje no tenía salida, o al menos era todo el mundo lo que me decía. Pero yo recuerdo que me satisfacía tanto el dejar a las personas guapas, porque de alguna manera yo lo experimentaba en mí. Si yo decía, si yo me empodero así, sintiéndome guapa, que puedo llegar a enseñarle a la gente, que se sientan como yo me siento cada día. Y ahí fue cuando empezó mi motivación por ver y sentir que las mujeres se sentían guapas cuando yo las maquillaba o cuando las enseñaba a maquillarse. Me di cuenta del poder tan grande, ¿no?, de que tiene la autoestima en la mujer. ¿Y tú siempre sentías esta autoestima elevada, o en algún momento de tu vida el maquillaje también te ayudó a sentirte más segura? O sea, ¿qué proceso de transformación personal viviste tú y qué es lo que te ayudó a sentirte bien, con la energía elevada y tener esta visión tan bella que tienes ahora? Qué linda. Primero decirte que me encanta tu acento, me tienes aquí embobada escuchándote. Yo cuando empecé con el maquillaje, sí que es verdad que me elevaba mucho la autoestima, pero luego tuve que hacer un proceso de aceptación también sin maquillaje. Ojo, que no es fácil, ¿eh? Yo recuerdo la primera vez que me expuse en redes sociales, que en aquel momento era YouTube, sin maquillaje. A mí me costó muchísimo por el qué dirán, ahora me voy a sentir insegura. O sea, sí que tuve ese momento de inseguridad, pero cuando me di cuenta de que al final todas sentimos lo mismo cuando estamos sin maquillaje, y al final también nos tenemos que querer sin maquillar. Yo ahora pienso que, bueno, es que de hecho yo mi primer guapa a mí misma me lo digo todas las mañanas delante del espejo recién levantada. O sea, al final nunca espero a verme maquillada para decirme guapa, me lo digo nada más que me miro al espejo, y ahí es cuando digo, qué guapa eres, soy suficiente. O sea, yo creo que la palabra de soy suficiente es algo que tiene un poder increíble, porque creo que la gente que no se quiere es porque no se siente suficiente. Y al final no tenemos que ser a veces ni la mejor versión, ni tenemos que ser la peor. O sea, tenemos que ser suficientes y ser la versión original, que esto me lo enseñó una coaching también muy, muy crack que se llama Iria, y yo dije, wow, es que qué guay ser la versión original, porque todas somos esa persona. Y nada, el tema de la autoestima yo creo que lo tenemos que trabajar todos los días, pero qué mejor que decírnoslo a nosotras mismas. Yo siempre digo, el mejor piropo siempre tiene que ser a una misma, siempre. Sí, sí, tal cual. Y me encanta que estás mencionando las herramientas que te ayudaron y estás mencionando el coaching. Y hay algunas herramientas o otros métodos que también te ayudaron a autoconocerte mejor y sentirte mejor también. Mira, yo siempre he sido una chica que he creído tener la autoestima alta, bien por mi familia, que a lo mejor siempre me lo han hecho creer, no sé. Al final yo es verdad que creo que el estado real y el natural de una persona es quererse, amarse, respetarse. O sea, al final pienso que eso es lo normal. Creo que lo que no es normal es estar intoxicados de cosas que realmente no nos aportan, y las creencias limitantes que creen que no somos suficientes. Pero sí que es cierto que a lo largo de mi vida he tenido varios batacazos, ¿no? Aquí se le llama como fracasos, que me han hecho ponerme las pilas en eso. Entonces, a veces cuando la vida te pega un revoloteo, ¿no?, que te da como ese zarandeo, dices, wow, pensaba que era una persona positiva y a lo mejor no lo soy tanto. Yo sí que tengo que reconocer que he tenido épocas donde el ego me ha superado, ¿no?, al protagonista, y es como, wow, tenemos que también aprender que está bien quererse, pero no hay que tener ese ego a veces que es como que se come a nuestra persona y se convierte en un personaje. Entonces, en uno de los batacazos que me dio la vida, porque en esta vida algo tengo que he aprendido muchísimo a través de las caídas, que creo que es algo que nos pasa mucho a todos, porque normalmente es cuando tienes un impacto así, cuando realmente dices, wow, tengo que poner los pies en el suelo. Fue cuando empezó a interesarme el coaching, porque primero me lo tuve que hacer yo. O sea, necesitaba entender por qué me estaban pasando todo el rato cosas totalmente repetitivas, por qué de un patrón seguía el mismo patrón, y era como un círculo vicioso del cual no podía salir. Y recuerdo que empecé a hacerme coaching a mí. Empezó todo con El Secreto.
El secreto a mí me cambió la vida y realmente empecé a ponerlo en práctica y empezaron a pasarme cosas que luego entendí que la manifestación existía. Bueno, es que creo firmemente en eso. De hecho, mi vida es un catálogo. Yo siempre lo digo, mi vida es un catálogo. Yo solamente tengo que pedir al universo, pero en vez de pedir, agradecerlo. Y te prometo que es que no hay cosa que se me haya resistido a día de hoy. O sea, increíble. ¿Podrías compartir algún ejemplo para inspirar a otras personas? Algo que pasó y pensaste, wow, eso Sí, puede... wow. Mira, yo cuando empecé con la manifestación, porque al final yo era una persona que había escuchado El Secreto, lo había visto y sí que es verdad que creía ser una chica positiva, pero no lo había puesto en práctica como tal, porque a veces cuando te crees que eres positivo, ojo, cuesta hasta más, porque es como que la vida no te lo ha puesto para que lo tengas que trabajar y bueno, tiramos un poco de eso, ¿no? Y yo recuerdo cuando vi la segunda vez El Secreto, algo en mí dijo, ¿por qué no lo pruebas? Te dice que lo pruebas, que no lo creas, que lo pruebes. Entonces, a partir de ahí, durante 2 semanas empecé a manifestar. Yo era maquilladora, trabajaba en el Corte Inglés y claro, yo decía, jolín, yo quiero tener dinero, bueno, mucho dinero y quiero ser reconocida y quiero tener éxito, pero no sabía de qué manera siendo maquilladora, una simple maquilladora. De hecho, yo trabajaba en la noche porque abrí mi primer negocio muy jovencita. Yo tenía 18 años, la primera vez que me embarqué en el mundo de abrir un salón y bueno, al final a los 20 años lo tuvimos que cerrar. Yo desde muy jovencita estaba como llena de deudas, ¿no? Por todo lo que... porque siempre he sido muy entusiasta y me tiré a la piscina sin saber que había agua debajo. Y recuerdo de decir, bueno, pues voy a manifestar, no pierdo nada. Durante esas 2 semanas no pasó nada, o al menos que yo apreciara como tal, ¿no? Y hubo un día, yo tenía Facebook en aquella época, de hecho el Instagram todavía ni lo tenía, y bueno, iba subiendo mis trabajos, yo ya llevaba 10 años como maquilladora y lo típico es que al final, cuando yo creo que a lo mejor ahora sí que lo tenemos un poco más en la cabeza de querer que se viralice, ¿no? Algo, pero hace 10 años las redes sociales eran súper nuevas, eso de ser influencer o ser conocida o tener un boom era como, es que ni siquiera lo planteabas. Al final quien hacía eso en su momento era porque nos gustaba, porque de alguna manera sí queríamos trabajar en eso, pero no pensábamos en ningún momento ni ser virales ni nada de eso. Y hubo un día que me levanté y vi en mi teléfono 2.500 solicitudes de amistades que no lo voy a olvidar en la vida a través de Facebook. Y para mí fue como, uy, el móvil está mal, lo apagué, volví a encenderlo y ahí seguían. Y ahí fue cuando yo dije... ¿siguen aquí? Y la gente me decía, gracias por aceptarme. Bueno, un vídeo se había hecho viral y fue como, ahí fue, o sea, mi primer impacto cuando o sea, lo analicé, me vino un... Sabía que había sido El Secreto, es que lo sabía. ¿Qué pasa? Que eso me dio más fuerzas para seguir, porque cuando empiezan a pasarte cosas que crees al principio que son casualidades y luego te das cuenta de que son causalidades, ahí dices, wow, ahí empezó a activarse mis ganas, ¿no? De cada vez pedir más alto y más alto, y es verdad que no he dejado de manifestar desde ese entonces. Sí que es verdad que hay un punto de inflexión donde dices, uy, hay veces que pienso mal, hay veces que sin querer, cuando dicen ten cuidado con lo de que deseas, ¿no? A veces dice, uy, te da un poco de miedo porque dices, tanto lo bueno como lo malo se puede hacer realidad, ten cuidado con lo que deseas. Entonces, ¿qué pasó? Que cada vez era más clara en lo que pedía. O sea, cada vez lo hago con más detalles, con más anotaciones. Las anotaciones es lo que más hago y me escribo cartas a mí misma que las voy a leer a un tiempo después y eso me impacta muchísimo porque yo cuando las leo me leo a mí misma, me pongo a llorar porque a veces digo, wow, he conseguido muchas de las cosas que a lo mejor si no escribo ni siquiera me hubiese planteado. Y así empezó, y el yo soy suficiente me lo pongo en todos los espejos, tengo puesto soy suficiente, en todos. Y mis hijos también lo leen todos los días. Sí, es algo curioso. Además, como soy experta en astrología, que me formé como astróloga profesional, y yo sé que sobre todo algunas personas tienen esta tensión interna, o sea, tienen un bloqueo interno que tiene que ver con esta parte que les dice que no eres suficiente, que no
todas personas tienen tanta tensión, pero en algunos casos esta tensión que tiene que ver con autoestima es demasiado marcada, ¿sabes? Y por eso a mí me gusta también analizar los perfiles de las personas para saber qué persona necesita qué solución, ¿sabes? Porque depende de la persona, las soluciones también son diferentes. Y me encanta que estás compartiendo tu historia, porque tu historia puede inspirar a muchas personas, pero también quiero decir que no es cuestión de solamente pensar, visualizar y manifestar. Quiero decir a todo el mundo que Angie es una persona muy trabajadora, o sea, no para de invertir su tiempo y energía para actuar y para implementar los conocimientos que tienes, ¿no? Porque también tenemos que encontrar este punto del equilibrio entre visualizar y entre accionar, porque también es una parte importante de tu vida. Y por eso quería preguntarte, ¿y qué es lo que te ayuda a mantener armonía contigo misma y no quemar tu energía femenina? Porque tú eres muy guapa, estás muy guapa. Gracias. Entonces, cuando estás accionando mucho, sobre todo para todas las mujeres que nos están escuchando, para las mujeres emprendedoras, les puede ayudar muchísimo tu experiencia. ¿Qué es lo que tú haces? Quizá tienes algunos rituales para cuidar tu energía femenina cuando tienes el ritmo de la vida tan acelerado. Mira, en cuanto a lo que acabas de decir, yo siempre digo que la palabra atracción tiene 9 letras, pero 6 son acción. Es decir, al final lo guay de visualizar es que tú ya estés haciendo un trabajo. No sirve de nada decir coche rojo tirada en el sofá, no sirve de nada. Pero cuando tú ya estás en ese circuito de trabajar y de currártelo, al final empieza a visualizarlo, porque al final todo lo que tenemos en esta vida y todo lo que se ha inventado en algún momento estuvo aquí para luego poder estar de manera tangible, ¿no? Entonces, yo soy de las que pienso que cuanto más te quieres, más haces por quererte, y al final yo siempre digo que a mí mi energía me lo da esto, el trabajar, el darme cuenta de que soy suficiente, el darme cuenta que soy una mujer empoderada y vamos, independiente, ¿no? Yo tengo 2 hijos y los he criado yo sola. Yo no he tenido ayuda prácticamente de nadie y los he sacado adelante yo y me siento súper orgullosa. O sea, que yo creo que sentirte orgullosa de ti misma hace que entres en... Es que cada vez quieres más. Yo siempre lo digo, cuando empiezas a quererte es un círculo vicioso. Cuanto más te quieren, más te cuidas, y cuanto más te cuidan, más te quieres. Entonces, en esto es lo mismo. Cuando empieces a ver resultados del trabajo que estás haciendo, eso te motiva a dar el siguiente paso. No hace falta que veamos la meta como algo wow. No. Haz un paso, luego haces el otro y haces el otro, y cuando te des cuenta y mires hacia abajo, te darás cuenta de todos los pasos que has invertido y en qué punto estás. Porque si yo ahora me enfoco solamente en un año, no hace falta que tire 20 años hacia atrás. Yo hace un año es que he cambiado muchísimo mi manera de trabajar, mi manera de ver las cosas, pero lo que sí os diría como consejo a todo el mundo, da igual lo que te guste, pero trabaja en lo que realmente te apasiona, en lo que te gusta, y jamás trabajarás ni un solo día de tu vida. O sea, yo disfruto mi día a día trabajando porque trabajo en mi hobby, me pagan por mi hobby. Eso es lo mejor que puede pasar, porque eso nos da la energía para accionar también cuando disfrutamos muchísimo del trabajo y se nota que lo estás disfrutando muchísimo. Siempre difundes tanta luz que eso también atrae a las personas. Y tú sientes que cuando tú tienes la energía elevada y un estado emocional bien equilibrado, eso te ayuda a crecer y fluir más. Sí, sin ninguna duda, porque es lo que te he dicho antes, tanto en lo bueno es abundante como en lo malo también. Tú te levantas por la mañana, ya te levantas con el pie izquierdo, ya te tropiezas, te haces daño, no sé qué, es como que ya empiezan a accionarse situaciones en las que vas a estar todo el rato incómoda hasta que no cambies el chip. Por eso yo siempre digo que es muy fácil vivir en la víctima, ¿no? Pero vamos a intentar dejar de ser la víctima y empezar a decir, vale, yo es que tuve una experiencia bastante dolorosa. Uno de mis ex era estafador y me estafó muchísimo dinero. Y yo recuerdo durante mucho tiempo quedarme en ese punto de víctima, porque al final estaba dolida con la vida, estaba como en shock. Y yo recuerdo de decir,
no eres la culpable, Angie, pero eres la responsable. Mueve ya. Empieza a visualizar ya que sales de aquí, que empiezas a coger las riendas de tu vida, porque al final, Alexandra, yo me di cuenta que le di las riendas de mi vida a otra persona. Esa persona hizo lo que pudo, porque ni siquiera considero que sea mala persona, pero una persona que tiene las riendas de tu vida le estás dando el poder de que haga contigo lo que quiera. Y ahí fue cuando yo dije, tengo que salir de aquí, tengo que empezar a coger las riendas de mi vida y ser yo la que gestiono todo esto, porque al final dejé de sentirme la víctima para sentirme la responsable de lo que me había pasado y decir, ok, para adelante, sigue para adelante. Y eso ha sido una de las cosas por las cuales más grande me siento. Es decir, a día de hoy le tengo que agradecer lo que yo viví para darme cuenta del valor que tengo, de cómo he evolucionado, de que simplemente he pagado un máster para estar donde estoy y al final mi venganza siempre va a ser mi éxito, siempre. Sí, 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 sí. Ahora estás inspirando a muchas personas que están en situación complicada, porque cuando estamos en esta situación que nos genera emociones intensas, apatía o depresión, a veces cuesta salir, pero escuchando las historias tan inspiradoras como la tuya, sabes que puedes salir de cualquier situación difícil. Y gracias por compartirla. Entonces, si hablamos sobre estos momentos, cuando a veces nos sentimos bloqueados, ¿no? Sin saber cómo salir de una situación difícil. Quizá tienes algunos rituales que te ayudan pues encontrar la solución, encontrar las respuestas, o quizá tienes algunos expertos o métodos que te ayudan a encontrar esta solución. ¿Cómo cambiar el chip? ¿Qué es lo que te ayuda a encontrar unas respuestas para resolver un desafío nuevo cuando todavía no tenías experiencia para resolver este tipo de desafíos? De hecho, fue ahí cuando yo empecé a hacer coaching, porque me di cuenta de que yo necesitaba ese empujón de decir, me ha pasado esto, tengo que empezar a volver a sentirme que soy valiosa y que, porque claro, un batacazo así, cuando tú estás en el hoyo, en el pozo, crees que no vas a salir y realmente cuesta muchísimo pensar en positivo porque todo el rato tu mente te juega la mala pasada de volverte a recordar en el punto en el que estás, ¿no? Quizá eso fue lo que más me costó en el sentido de tengo que creer o tengo que creerme a mí misma que ya estoy fuera de ese pozo cuando todavía estoy nadando contracorriente. Yo sé que es muy agotador, mucho. De hecho, he tenido momentos de mucho bajón y de decir, no sé si estoy haciendo bien, no sé si esto me va a merecer la pena, pero sí que es cierto que para mí lo más importante ha sido rodearme de gente bonita, porque al final la gente que me quita la energía ya no comparto nada con ellos, o sea, me he quitado gente tóxica que las amo, pero cada uno en su sitio. He intentado visualizar dónde quiero estar a un año vista, porque el problema que tenemos ahora es sobre todo con el tema de las redes sociales, que nos ha hecho creer un poco en todo lo que es la inmediatez. Yo cuando hago mis cursos de maquillaje lo digo, si os pensáis que en un año vais a estar cobrando lo que he seguido, ni yo, que soy la tía más perseverante que conozco. Entonces, al final es complicado que la gente empieza a tener sueños a plazos un poco más largos, porque al final es la realidad, nadie se ha hecho millonario en un año. Pero claro, vivimos en el mundo de la inmediatez que todos estamos dando consejos y la gente los capta a veces de en plan, vale, pues mañana hago esto y pasado ya veo resultados. No, es que la vida no es así. Tú cuando siembras tienes que esperar a que crezca, pero antes de que crezca tienes que regarlo, tienes que darle las condiciones que necesita, pues es como un embarazo. Yo no puedo tener un hijo a los 2 meses de haberlo engendrado, no se puede, o sea, tiene un proceso y tú de mientras te tienes que cuidar, tienes que alimentarte bien porque eso cuando salga, dependiendo de cómo te hayas cuidado, es como va a salir. Y es que yo creo que es como todo en la vida, necesita un proceso, todo es vida. Lo que estás compartiendo es muy sabio. Además, no es un secreto que estás dentro de mi club de las empresarias conscientes y por eso quería preguntarte qué relación personal tienes con el mundo espiritual, porque todo lo que estás comentando está muy basado en tu propia filosofía de la vida y está muy pegado a la espiritualidad. Y por eso, ¿cómo lo sientes tú, tu propio camino espiritual? ¿Cómo es? Es que yo creo que es básico, Alexandra, creo que es básico. Yo no concibo una persona 100% terrenal que tenga abundancia en todo. No lo concibo.
Claro que somos personas que hemos venido aquí a experimentar la vida terrenal, por supuesto, pero sí que es verdad que sin esa parte espiritual yo creo que no puedes llegar a tu abundancia absoluta. No, de hecho, yo no conozco a nadie que haya tenido éxito, porque además a mí me encanta estudiar a la gente que tiene éxito y que tiene abundancia y que son grandes millonarios, y yo no conozco a nadie que no haya tenido esa parte espiritual, no la conozco. De hecho, toda esa gente ha manifestado y toda esa gente atrae todas las cosas que le llegan. Es que creo que no existe, no podría existir una cosa sin la otra, es imposible. Quien está en la parte terrenal, yo siempre digo que está dormido y que posiblemente no se despierte nunca porque a lo mejor ya vive bien así, que es lo que decimos, cada uno tiene sus maneras de despertar, o no se despiertan nunca, o simplemente... Mira, yo siempre digo que hay 3 clases de personas en este mundo: los que hacen historia, los que ven pasar la historia y los que dicen qué ha pasado. Entonces, al final, en esta vida decides quién quieres ser. O la persona que hace historia, o la persona que ve la historia, o la que no se da cuenta ni de que la vida le ha pasado y no ha hecho nada. O sea, yo siempre digo que a mí me encanta dejar huella allá donde voy, y la parte espiritual para mí es esencial. Es que ni siquiera te podría decir que me ha ayudado a mí, es que creo que es básica para todo el mundo. Sí, pero ¿cómo ha sido tu propio momento de despertar espiritual? ¿Pasó algo en tu vida? Sí. Primero fue una relación muy tóxica que tuve, nada, con 20 años, fue muy tóxica, y eso me hizo bajar tanto la autoestima que ahí fue cuando dije, wow, ¿por qué estoy dejando de ser yo para ser lo que esa persona pretende que yo sea? Me olvidé un poco de mí, entré hasta, te diría, en depresión, porque sí que es verdad que jamás nunca me he medicado ni nada, pero creo que ahora... Cuando yo lo veo desde fuera, creo que sí que estuve en depresión, porque mi vida era apenada, estaba triste, estaba apática. Y yo creo que cuando empecé a darme cuenta de que la vida era mucho más bonita de lo que estaba sintiendo en ese momento, ya no... No es que no me lo permitiera, porque todos nos podemos permitir el día de estar de bajón, pero sí que es verdad que empecé a ver las cosas bonitas en las pequeñas cosas y sentir que yo puedo. Es que creo que es una de las cosas más bonitas que tengo. De hecho, mi trabajo es precisamente por eso, para sacar la parte espiritual, porque el maquillaje es verdad que te da la sensación de que es algo superficial, que de alguna manera puede llegar a la gente a pensarlo, pero creo que va mucho más allá, penetra mucho más allá que la parte externa. Entonces, es que no tengo un día concreto en el que dije, venga, voy a ser espiritual, pero sí que es verdad que me han ido pasando una serie de cosas en las que me han hecho confiar muchísimo más en eso, y realmente es que lo que digo, de hecho, cuando empecé todo el tema este de coaching, del yoga, me encanta meditar. Yo quería despertar a todo el mundo, y me di cuenta de que la gente tiene un proceso. Yo no puedo estar intentando despertar a todo el mundo, porque te das cuenta de que estás perdiendo tu tiempo, y las personas hay veces que no quieren, es que hay gente que no quiere ni escuchar hablar de esto, que también es respetable, pero creo que tarde o temprano en esta vida vas a tener que caer aquí, en la casilla de la espiritualidad, la vas a tener que tocar algún día. Tal cual. Y además tú siempre vas a atraer a las personas que resuenan contigo, que te entienden, y es algo bonito cuando atraemos a las personas que tienen los mismos valores, los mismos intereses. Por eso, me resuena tu mensaje, que siempre es muy importante rodearnos de las personas que tienen la misma energía, y alejarnos de las personas tóxicas que pueden chupar nuestra energía, porque eso influye muchísimo en la realidad que estamos creando. Pero ¿cómo ha cambiado tu percepción de ti misma desde el momento cuando empezaste tu emprendimiento hasta este momento? Porque han cambiado muchas cosas. Yo creo que no dejamos de cambiar nunca. Yo creo que cada día me doy cuenta de que cada vez tienes una visión más limpia, ¿no?, de lo que ves, porque al principio empiezas como algo como la fe, te crees que es fe, luego ya empiezas a indagar y te acabas dando cuenta de que es ciencia, porque al final somos todos energía, no nos podemos engañar y no podemos ocultar una realidad. Y entonces sí que es verdad que cada día vas experimentando cosas que te van haciendo cada vez más abierta. De hecho, hace poco hice una sesión de Kundalini, de CAP. ¡Ostras tú! Me quedé flipando. Y mira que llevo 7 años en el mundo del coaching, pero esa rendición que yo sentí ese día
es que fue una locura de decir, no me puedo creer lo que acabo de vivir. O sea, es que cada día me asombro de todo lo que podemos experimentar. Y obviamente, cuanto más despierta estás, más te viene, más lo sientes, más... Yo siempre lo digo, al final abres la puerta y a partir de ahí ya empiezas a disfrutarlo de una manera. Y bueno, es que de hecho, desde que hice esa clase, todo está en mi vida muchísimo más tranquilo, pero no por nada, sino porque yo estoy más tranquila. Cuando yo empecé con el coaching, uno de los motivos que yo empecé también fue por mis hijos. No sabía cómo gestionar estar tantas horas fuera de casa sin poderles dar a mis hijos ese calor de madre, ¿no? Entonces yo lo llevaba muy mal y de hecho mi hijo era muy llorón, era muy quejica, mi hija había sido una niña modelo, angelical, que vamos, que no me daba problemas y el niño pues yo lo viví como, ¿sabes? Como cuesta arriba. Y yo recuerdo que cuando empecé a hacer las clases de coaching, al cabo de una semana, mi madre me dice, veo al niño mucho mejor, qué guay y tal. Y yo corriendo llamé a mi coaching y le dije, ay, el niño ha cambiado un montón, el niño está muchísimo mejor. ¿Sabes lo que me contestó? No ha cambiado el niño, has cambiado tú. Y ahí fue mi primer impacto, el primer impacto de que me di cuenta de que cuando tú estás bien y cuando tú estás completa de amor es lo que vas a dar. Ahí me di cuenta bueno, fue mi primer despertar así en plan fuerte de decir, wow, es que si cambio yo cambia todo, porque al final la vida no es como eres. Claro, y cómo nuestra mentalidad, nuestro estado emocional y nuestro estado de energía influye a todo lo que está alrededor y obviamente a nuestros niños, ¿sí? Sí, de hecho yo te digo una cosa, Alexandra, yo también entiendo porque yo tengo amigas que desgraciadamente ellas no han nacido con mi energía, en mi energía. Yo creo que siempre hay una parte hereditaria, ¿no? Tú naces a lo mejor con una personalidad más introvertida, más una energía más baja. O sea, que al final yo también agradezco de que soy una persona que siempre he sido entusiasta, siempre he sido una persona súper extrovertida, que eso lo tengo como a mi favor. O sea, que al final yo también valoro mucho las personas que son un poco más introvertidas y ellas luchan cada día por conectar más con las personas, por tener más esa empatía, por hacer, como hacer vínculos sociales que a veces les cuesta un poquito más. Entonces, de alguna manera yo siento que yo esa parte ya me la han regalado. Yo ya la tenía. O sea, el yo ser este carisma que yo tengo, a mí me lo ha regalado la vida y lo agradezco en el alma. Que luego yo lo he potenciado más y hago que la vida pues tenga más sentido y que yo disfrute muchísimo más, sí. Pero es verdad que es que yo disfruto de cualquier cosa. De hecho, yo muchas veces con mis amigas lo hablo. Digo, a mí la vida me ha dado hijos para tener los pies en el suelo y darme cuenta de que no soy una flower power. Porque a veces hasta lo he pensado en plan, es que vivo la vida con una alegría y con unas ganas que es difícil ver, es difícil ver. Sí, 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 pero se nota por la energía que estás transmitiendo que todo eso tiene tanta fuerza y tanto poder, o sea, tanta fuerza interna que se manifiesta en esta energía de mucha luz que estás difundiendo, ¿sabes? Esta parte que tiene que ver con tu mentalidad, con tu forma de percibir el mundo, porque cuando percibimos el mundo con este enfoque positivo, eso también nos fortalece desde dentro. Por eso quería preguntarte sobre esta parte de empoderamiento, porque sé que vas a lanzar un curso que también tiene que ver con este tema. O sea, ¿podrías contar un poco más sobre lo que te hace ilusión ahora? ¿Qué es lo que te inspira en estos momentos y cómo ayudas a otras mujeres a empoderarse? Me encanta. Yo empecé este curso por todo lo que yo había vivido. La gente pues a lo mejor me decía, Angie, estoy muy bajita. Yo en el confinamiento fue cuando más toqué la realidad de mi público, en este caso de las redes sociales, de que no se sentían suficientes, tenían la autoestima súper baja. Yo empecé a dar los cursos los sábados en el confinamiento y eran gratuitos para todo el mundo y al final se convirtió en un ritual que cuando acabó el confinamiento fue como wow, esto que viví, esta energía tan guay, no lo quería dejar y ahí fue cuando yo me di cuenta de que la gente, ostras, que un porcentaje muy alto de la gente no se quería y para mí era como, no puede ser. Y unos mensajes tan bonitos de Angie, gracias a ti he pasado el confinamiento muchísimo mejor. Bueno, es que
han habido mujeres que me han dicho que gracias a ti no me he suicidado, cosas muy heavies, ¿eh? Que yo todavía estoy asimilando porque pienso, wow, ¿cómo es posible que sin tener a la persona tan cerca puedas llegar a cambiarle o darle como ese aire fresco, ¿no? Que quizá necesitan? Y yo recuerdo que ahí empecé a hacer mi academia online. A día de hoy ya somos más de 1.300 mujeres. Sí, es una membresía que vas aprendiendo a hacer los cursos de automaquillaje, pero de alguna manera se toca mucho la parte emocional también. Luego hicimos un curso de imparables, que se llamaba Imparables, que era a través de todo lo que es la autoestima, porque yo siempre he pensado, está muy guay saber a lo que te quieres dedicar y dedicarte a cosas que te gustan, pero nunca hay un buen desarrollo profesional si no hay un desarrollo personal. Entonces, de alguna manera, en esa formación hablábamos un poco de todas las limitaciones que tenemos, las creencias limitantes, todo lo que nos hace paralizarnos, los miedos, las inseguridades, y fue un curso maravilloso. Y ahí me di cuenta de que fusionando la parte profesional con la parte emocional iba a salir un curso súper guay. Y ahí fue cuando decidimos hacer un curso que se llama Empoderarte. Además, me encantó la palabra, como te he dicho antes, porque lleva la palabra poder, empoderarte y arte, que al final es lo que hacemos con el maquillaje. Y creamos este grupo con mi equipo, donde había toda la parte logística del tema del mundo de maquillaje, toda la parte emocional que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tu negocio, porque es que es lo que yo digo, puedes ser una persona con mucho don o que seas una crack en hacer lo que haces, pero si no tienes carisma, no sabes cómo dirigirte al público, no, va a ser muy complicado llegar a los objetivos si no hay esa parte o ese desarrollo personal. Entonces, al final fue un curso que hemos lanzado, ha tenido un éxito increíble, se quedaron muchísimas chicas fuera porque no podía abarcar con tanto, así que el próximo lanzamiento, que lo hacemos en noviembre, estoy segura de que va a ser una bomba, y encima, pues eso, arropada de todas las que están, porque son grupos que yo no dejo nunca, a pesar de que sea un curso de 3 meses, luego el acompañamiento es infinito, porque para mí ya se convierten en parte de mi vida, de mi familia. Y bueno, yo creo que cuando hacemos los eventos compartimos también momentos súper bonitos que luego se nos van a quedar, vamos, en el recuerdo 100%. Y claro, que se nota que inviertes mucho amor en todo lo que haces, por eso es lo más valioso que podemos compartir, esta energía de amor que impulsa todos los cambios positivos en las vidas de otras personas. Entonces, ¿a quién podríamos invitar ahora a este curso? ¿Quién podría estar interesado? ¿Todas las mujeres? Todas las mujeres que realmente digan, me gusta el maquillaje, me gustaría aprender un poco más sobre la parte, porque al final engloba muchas cosas, el maquillaje entra pues la parte de las armonías, el visajismo, luego también entender redes sociales, porque estamos en un mundo de que las redes sociales son nuestro currículum, entonces al final yo hago como un global de todo eso, y yo siempre digo que nunca me formaré con alguien que no tenga éxito, que no haya tenido resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final todas las escuelas convencionales, que al final te está enseñando una persona que le pagan cada mes por enseñarte ABC, no tiene resultados en lo que tú quieres obtener, es muy difícil llegar a algo que no sabes. Entonces yo el camino ya lo he hecho, yo he tardado 22 años, pero es que hay gente que lo puede hacer en 1, en 2 y en menos, porque de hecho yo tengo chicas en mi equipo que en muchísimo menos tiempo que yo han tenido resultados con el maquillaje, precisamente porque yo les he dado los errores que ya no tienen que cometer, ¿sabes? Estira por aquí porque por aquí te puede costar un poquito más, y al final es eso, las pruebas y error ya lo he hecho yo, ya no hace falta cometer tantos errores. Claro, que no hace falta. Y yo también siempre digo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y si podemos ahorrar nuestro tiempo y aprender de otras personas es lo más valioso que existe. Totalmente. Sobre todo cuando tienes atención tan personalizada que ofreces tú. Y además me encanta el enfoque integral que ofreces, porque en mi centro también entendemos de forma clara que sin este enfoque integral, cuando tú puedes trabajar tanto la parte estratégica, tanto la parte de acción como la parte mental, emocional, energética, solo así puedes ver resultados tangibles, porque si enfocamos solo la atención en nuestra estrategia, en cómo accionamos,
pues nos hace falta la información importante que nos ayuda a realmente conseguir resultados impactantes. Y tú tienes los resultados impactantes. Entonces, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que te ayudó a crear una gran comunidad de seguidores leales, de alumnas que te aman muchísimo? ¿Cómo lo sientes por dentro? ¿Cómo es? Si lo tuviera que resumir en una frase, diría que dar es recibir. De hecho, os voy a explicar una anécdota porque esto me ha pasado muchísimo. Yo en muchos cursos de maquillaje, sobre todo los primeros, si me pagaban 10, a lo mejor invitaba a 30, para que lo entiendas. O sea, al final, yo he invitado siempre a mis eventos a muchísima gente y creo que una de las frases que más me han dicho es: Angie, ¿por qué regalas tanto? ¿Y por qué regalas tanto? Pero es que yo creo que la gente no ha entendido nada, porque cuanto más das, más recibes. Eso es así siempre. De hecho, es que no concibo quien ha venido aquí a servir, sirve. Si no sirves para servir, no sirves. Y al final el problema de la gente es que vivimos en un mundo donde dar cuesta, porque primero quieres ver resultados antes de dar tú. Y yo siempre digo, pienso que cuando decimos la frase de ver para creer, aquí es al revés. Yo pienso que es al revés, es creer para ver. Cuando tú realmente empiezas a dar y enfocarte en que la gente reciba, a lo mejor no recibes de la misma persona, que eso es lo que la gente no entiende. A lo mejor a la persona que le has dado todo no te lo va a devolver, pero no te preocupes porque la vida va a volver a armonizar, o sea, va a volver a equilibrar eso y todo lo que tú das lo vas a recibir por 10. Yo cuando hago un gasto, cuando voy a comprar y hago un gasto, siempre digo: todo el dinero que dono y gasto vuelve a mí duplicado. Esa es una frase que la digo en mi mente todas las veces que pago algo, porque cuando pagas con amor, te va a devolver ese dinero con amor. Y yo siempre lo digo, si nos ponemos así, porque hay gente que puede sentir, ostras, es que vas en busca del éxito económico. Por supuesto, es que para mí el éxito es todo, pero es que quien más puede ayudar son los que tenemos más éxito en económico. Al final, si yo te hago la pregunta de quién ayuda más, un rico o un pobre, hay mucha gente que por desgracia contesta un pobre, que no entiendo el por qué. ¿Cómo puedes decir que un pobre puede ayudar más que un rico? Es que con besos y abrazos no se hacen hospitales. O sea que al final mi propósito en esta vida es hacer feliz a la gente y por ende tener más para poder dar más. Esa sería como mi frase universal y creo que cuanto más doy, más recibo. O sea que no tengo ningún miedo a dar todo mi conocimiento y todo mi amor, porque es que luego lo que vuelve es que es arrollador, es una pasada. Tal cual, y sobre todo se nota tu generosidad, y generosidad es o forma parte de nuestro ser o no, porque muchas personas me dicen: pero soy generoso, pero ahora mismo simplemente no puedo donar o no puedo invertir mi dinero. Pero cuando eres generoso, tú puedes manifestar tu generosidad de varias maneras. Puedes compartir este video, puedes poner un like, puedes escribir un comentario, que hay tantas acciones que nos pueden ayudar a dar algo a este mundo, que nos pueden ayudar a compartir algo con este mundo. No se trata siempre solo de dinero, ¿no? Y por eso siempre digo que si una persona es generosa, eso se manifiesta de varias maneras, y tanto que tiene relación con dinero y en general en todas las acciones que estamos realizando, porque yo creo que es algo importante, porque todas las personas que consiguen éxito realmente son personas generosas. Esta abundancia es algo que vive, ¿no? En una persona. Y por eso yo creo que la clave que puede ayudar a muchas personas se trata de, antes de todo, cultivar esta abundancia dentro de nosotros, y cultivarla de varias maneras, porque todo lo que tenemos por dentro después se manifiesta fuera. Y por eso he empezado nuestra entrevista hablando sobre la energía que tenemos, las emociones, sobre nuestros pensamientos, porque todo lo que tenemos por dentro después se manifiesta fuera, ¿sí? Y tu generosidad también es la energía que tienes por dentro, es tu mentalidad, y es algo que no tienen en cuenta muchas personas. Y por eso es interesante destacarlo, ¿no? Para que otras personas puedan crear la realidad que les inspiraría, Sí. como tú estás inspirando con tu historia.
al final el dinero es el resultado. Tú no tienes que esperar el dinero, tú haz lo que te gusta y hazlo con amor y trabaja en algo que realmente te haga acostarte más tarde y levantarte antes, ¿no? Que no te pese trabajar y te darás cuenta de que el resultado, claro que va a ser económico, es que va a ser inevitable que te llegue ese resultado, pero antes tienes que invertir en ti y en ti es abundancia y creértelo y sobre todo no tener el síndrome del impostor, porque hay mucha gente que le tiene como fobia o pánico a explicar lo que sabe o simplemente a dar formaciones o hacer clientas porque tienen como ese síndrome del impostor, pero es que al final nunca se ha hecho un buen marinero en un mar en calma. Tenemos que ir al ruedo, tenemos que estar ahí y claro que lo vamos a pasar muchas veces mal, de decir, uy, que he pasado un día fatal porque esto no me ha salido como yo esperaba, pero eso es lo que te va a hacer aprender. Es que yo no he aprendido porque sí, yo no empezaba a maquillar cuando ya sabía, yo empecé a maquillar cuando estaba aprendiendo, entonces al final te vas dando cuenta que cada vez que vas maquillando, pues ya sale muchísimo mejor, ya te sientes más segura, es que todo es un proceso, pero es verdad que a la gente ese proceso le cuesta muchísimo hacer, porque antes me has preguntado sobre la clave de mi éxito y aparte de la abundancia, la palabra también sería perseverancia. Yo no estoy aquí porque tenga el don más grande del universo, para nada. Estoy aquí porque quizá tengo el tesón más grande, porque soy una persona que voy pico pala y nunca me planteo hoy lo hago o no. Ni siquiera me lo planteo, es hoy lo hago sí o sí. Me da igual que llueva, es que no hay excusas en mi vida. Entonces creo que eso para mí es súper importante porque no llega más antes el que tiene el don, ni muchísimo menos. Para mí llega más antes la persona que realmente cada día hace ese 1% extra, ¿no? La diferencia entre el ordinario y lo extraordinario es el extra que el ordinario no quiere hacer, ¿no? Eso es lo que nos hace especiales. A día de hoy nos gusta estar con personas y decir, wow, qué guay que está esta persona. Cuando he salido de esa conversación o de ese ratito, me he llevado algo que realmente me ha gustado muchísimo más que cualquier cosa que me podrían regalar, porque es lo que decimos, compartimos energía y eso es maravilloso. Y cuando te vas de un sitio sabiendo que has dejado ahí tu esencia, ostras, a mí me encanta. Yo es que soy súper social además. Sí, sí, sí. Y además tienes una energía muy bonita, una energía de emperatriz, lo decía, ¿no? O sea, una energía, por un lado, una energía muy amorosa, pero por un lado, una energía muy fuerte, una energía de la acción. Y ahora mismo muchas personas pueden escucharte, pueden verte y pensar, pero vale, pero esta mujer es imparable, que tiene tanta fuerza, pero muchas personas, ya sabes, que a veces afrontan miedos o inseguridades. ¿Qué es lo que te ayuda a superar tus propios miedos en los momentos cuando salen dudas o miedos? ¿Qué es lo que te ayuda a superar? Pues mira, una de las cosas que me ayuda a superar es, si a mí me puede estar pasando algo que le puede pasar a todo el mundo, es algo que es un problema a resolver. Es decir, muchas veces tenemos miedo y el 90 y pico % de los miedos que tenemos es algo que no va a suceder nunca. Son miedos que nosotros por nuestras creencias estamos asociando a nuestra vida sin que realmente luego acabe pasando, ¿no? Entonces, es como cuando... Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo voy a un evento y por ejemplo, se me rompe el pantalón, ¿no? Porque es algo que le puede pasar a alguien más. La respuesta es sí. ¿Por qué nos vamos a frustrar de algo que es humano y que nos puede pasar? O sea, yo creo que ahí es como hacerte fuerte, de decir, el miedo va a estar, por supuesto, siempre, el miedo va a estar, pero nos vamos a estar fustigando, no, coge el miedo, abrázalo, transítalo, porque lo tenemos que transitar y sigue, no importa. La gente que tiene éxito o los que a lo mejor vemos en la tele y los tenemos súper idolatrados, ¿qué te crees? ¿Que no tienen miedo? Todo el mundo tenemos miedos, pero al final es lo que decimos, nosotros en qué nivel estamos, porque yo siempre, el tema de los niveles para mí es súper importante, porque además esto lo hablo muchísimo con mis hijos, ¿no? Si nosotros tenemos un nivel de energía de un 8, un problema de un 4 lo vas a llevar bien. El problema es que tú estés en una frecuencia o en un nivel 4 y tengas un problema de un 6. ¿Qué te va a pasar con ese problema? Que realmente vas a sentir que te va a comer. Entonces necesitamos estar lo más altos posible de energía positiva, rodearnos de gente guay, trabajar nuestro desarrollo personal, no esperar a que nos pase algo grave, porque al final, por desgracia, es lo que hacemos todos. Siempre por un buen batacazo es por los que decimos, vale, me voy a despertar, ¿no? Pero claro, al final no aprendemos del mal ajeno, aprendemos
aprendemos de cosas que nos van pasando y nos hacen como uff. Y hay gente que eso lo utiliza para tener fuerza, ¿vale? O sea, todas las adversidades las utilizamos como fuerza y hay gente que se hunde más y más. Entonces, tenemos que intentar decir, vale, esto me ha superado, pero ya está. Vamos, al día siguiente vamos a buscar soluciones. Hay que intentar buscar soluciones y no verlo como un problema, sino como cosa a resolver. ¿Sabes? A veces cuando hablamos de problemas parece que como nos retroalimentamos y no darle tantas vueltas a la cabeza, descansar la cabeza. Creo que la meditación a mí me ha ayudado mucho también. El intentar, claro que vas a tener pensamientos que van pasando, que está bien también, no hay que dejar la cabeza en blanco. Para mí eso es súper difícil, pero al menos que no esté constantemente el mismo pensamiento ahí dando vueltas en tu cabeza, porque nos acaba bloqueando tanto, nos absorbe tanta energía en nuestra cabeza y la gente que le da tantas vueltas a todo, wow. Es jodido porque es eso, nos hace mala pasada, ¿eh? Sí, 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 tal cual. ¿Y hay algunos miedos con los cuales te enfrentas en estos momentos? Mira, mis miedos más grandes son que mis hijos no sean felices o que mis hijos me puedan reprochar cosas. Al final, mi miedo es que les pase algo a mis hijos. Creo que es el miedo más grande. Cuando eres madre, yo creo que se convierte en el número 1 de miedo. Luego el miedo también lo puedo tener, por ejemplo, en una reunión donde yo no sepa del tema que se está hablando. Claro que tengo miedo a esa inseguridad, ¿no? Ese sentimiento de ridículo. Tengo como miedo en eso. Puedo tener muchos miedos, pero aún así lo hago. Es que aún así lo hago. Yo siempre digo que prefiero ser la tonta de la mesa para seguir aprendiendo. Al final, quien se cree que lo sabe todo es lo peor que le puede pasar, porque cuando tu vaso está lleno ya no puedes completarlo. En cambio, si eres una persona que de cada persona aprendes, que te das cuenta de que al final cada persona tiene su realidad. Yo dibujo un 6 en el suelo, Alexandra, y tú vas a ver un 9. Tú vas a ver un 9 porque es tu realidad, es tu vida. Y yo estoy viendo un 6 y encima lo he dibujado yo. Entonces yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que he preferido ser feliz que tener la razón. No me importa ya la razón, quiero ser feliz. Entonces, al final, demostrar tu verdad, ¿para qué? Es tu verdad, ya lo dicen, es tu verdad, porque la verdad de la otra persona que está viviendo otra cosa distinta y tiene otras percepciones y también otras cicatrices, ¿no? Otras heridas de su vida, van a vivirlo totalmente diferente a lo que lo vives tú. Sí, lo que estás diciendo es muy elevado, de verdad. Simplemente aceptar a todos y a todo lo que pasa en nuestra vida, tal como es, sin intentar luchar, cambiar a todas las personas que están alrededor, porque obviamente cada persona vive en su burbuja y ve el mundo de forma diferente. Por lo tanto, sí, es una buena pregunta. ¿Quiero ser feliz o quiero tener la razón? Pero ¿sabes qué pasa? Se nota que inviertes muchísimo tiempo en tu propio desarrollo profesional y también desarrollo personal. Pero todavía veo que hay personas que tienen miedo a hacer terapias y sanar las traumas del pasado porque no quieren afrontar las sombras, no quieren conectar con este pasado doloroso. Entonces, por eso no hacen terapia y por eso no cambia nada en la vida y seguimos los mismos patrones. Lo que estás diciendo tú, podemos vivir las mismas situaciones varias veces, atraer las personas tóxicas o atraer algunas situaciones de crisis económica o lo que sea, simplemente porque no queremos profundizar todo aquello que nos puede generar esta tensión por dentro y después se manifiesta fuera. ¿Qué es lo que podrías recomendar a estas personas que todavía no están invirtiendo en este proceso de autoconocimiento profundo para encontrar estas verdades incómodas? Porque a veces encontramos algunas verdades incómodas y algunas sombras que simplemente queríamos tapar los ojos y no pensar, no ver. Porque, por ejemplo, en nuestra memoria ancestral, en nuestro pasado, podemos tener las situaciones muy graves que también afectan a nuestra vida, porque a través de la memoria ancestral, a través de nuestros padres, recibimos toda esta memoria a nivel genético y podemos repetir ciertas situaciones que vivían nuestros bisabuelos, bisabuelas. Entonces, ¿qué es lo que podrías recomendar a las personas que todavía no han profundizado en este proceso de autoconocimiento profundo simplemente por tener miedo
a ver estas sombras. Yo siempre pienso que al final, cuando una cosa la tapas, es lo que es eso, es tapar algo que no quieres afrontar. Cuanto antes afrontes el problema, antes vas a quitarte la mochila. Al final son mochilas que nos vamos poniendo pim, 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 y llega un punto en el que nos sobrepasa y que a lo mejor no somos conscientes ni de la primera mochila que tenemos. Y es lo que tú has dicho, si encima ancestralmente tenemos más historias, ojo, al menos quítatelas de esta vida. Esos miedos es algo que vamos a tener. Yo, por ejemplo, por las mañanas siempre me pongo el yo soy. No sé si alguna vez las has escuchado, pero el yo No, soy de afirmaciones positivas. Las no. afirmaciones positivas a mí me ayudan o me han ayudado muchísimo a cambiar la energía, ¿no? Cuando a lo mejor te levantas un poquito más apagada, pues me lo he puesto y es como, de alguna manera, empiezas a ir interiorizando de manera subconsciente, porque tú en ese momento ni siquiera eres consciente de que todo esto, al final somos... El cerebro es plástico, puede ir aprendiendo totalmente todos los días. Si tú haces un ritual o, por ejemplo, tú haces cada mañana estos rituales, yo para mí es mi ritual, yo me maquillo mientras que escucho las afirmaciones positivas del yo soy. Entonces, eso no hace falta ni repetirlo, pero mi cabeza cada vez lo va cogiendo. De hecho, yo, por ejemplo, también intento nunca hablar en negativo. Si está lloviendo, no voy a decir no quiero que llueva, voy a decir quiero que salga el sol. O sea, es todo el rato contradecir quizá esos pensamientos de miedos, ¿no? Que a lo mejor te puedan siempre llevarlo al lado positivo. Y os voy a poner también un ejemplo, porque yo cuando nació mi hija, se podría decir que entré en una depresión posparto, porque tuve muchos miedos de todo, de que mi hija se atragantara, de yo llevar el coche y que alguien me diera y que mi hija muriera. O sea, tenía como pánicos, ¿no? Una vez que estaba fuera de la barriga la veía como desprotegida. Y yo recuerdo que cuando a mí me abordaban esos pensamientos de forma invasiva, porque era horrible, de verdad que lo viví muy mal, era como que a veces no quería salir de casa para que mi hija no estuviera expuesta a ningún ¿sabes? Que no le pasara nada. Y a lo mejor yo iba por la carretera, ahí fue antes de empezar con el coaching, para que veas que mi mente ya en aquel momento ya me empezó a ayudar. Y yo cuando iba conduciendo y me venían estos pensamientos de tu hija se va a morir, la van a atropellar, se va a atragantar con lo primero que le des, se va a ahogar con no sé, yo me invadían, Y yo recuerdo que cuando iba a lo mejor en la carretera decía, no, mi mente me está recordando que tengo que tener cuidado para que tengo que estar más atenta a la carretera. Es como que intentaba darle la vuelta a ese pensamiento negativo y convertirlo en alerta, ¿vale? Porque al final la palabra miedo es eso, es una alerta, ¿no? Entonces intentaba todo el rato transformarlo en algo positivo que a mí me ayudara a salir de ese bucle, porque es que se convertía en un bucle horrible. Y poco a poco, cada vez que me venía el pensamiento de miedo a la muerte de mi hija, todo el rato lo transformaba en esto me lo está haciendo la vida para que tenga cuidado. O por ejemplo, cuando me equivoco de carril y me voy, que entramos en rabia, entramos en frustración, estamos como... Siempre digo, si me ha enviado aquí la vida es por algo. Siempre intento sacarle el lado positivo a todo lo chungo que me pueda pasar. Le intento sacar el lado positivo. Porque es que si no, madre mía, es que entraríamos en un bucle. Si siempre nos van a pasar cosas. Siempre nos van a pasar cosas. Y la vida se va a encargar de repetirnos el patrón si no aprendemos. Yo hasta que no he aprendido no he sabido. Al final tenemos herramientas, pero muchas veces ni las vemos. Creo que la terapia es, vamos, básica, porque eso nos ayuda a entender muchas cosas. La primera vez que hagamos terapia estoy segura de que vamos a sentir esa sensación de, ¿qué es esto? Claro, nuestra mente nos está diciendo, no estás en lo que conoces, porque al final al cerebro le da igual que seas feliz o no, solamente quiere que nazcas, te reproduzcas y mueras, y se acabó. Es de lo único que la vida nos ha dado, ese mecanismo de defensa. De hecho, tenemos el mismo grado de miedo que cuando éramos, que estábamos en las tribus y los mamuts iban detrás nuestro. Es la misma intensidad de miedo, y ahora no vamos por la calle y nos están intentando matar.
¿Sabes? O sea, llegamos a mantener todas esas creencias antiguas que al final ya no existen. Y ya te he dicho antes que el miedo son cosas que seguramente no pasen nunca. Es que tú te has hecho una película en tu cabeza antes de que pase que seguramente no pase, ¿sabes? Sí, 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 tal cual. Lo llamo pensamientos terroristas. Cuando, cuando aparecen este tipo de pensamientos, están terrorizando a nuestra mente, a nuestro organismo. Es muy importante saber cambiar el chip, ¿sabes? En el momento, analizar, vale, ¿qué es lo que está pasando? Porque a veces los pensamientos que aparecen no pertenecen a nosotros, porque puede ser también una memoria de la experiencia de nuestro padre, madre. Por ejemplo, si tu padre tuvo experiencia drástica, dolorosa relacionada con el tema de dinero, en el momento de facturar, en el momento de relacionarte con otras personas, te pueden salir estos pensamientos, a ver si puedo confiar a esta persona, me puede engañar y puede afectar a mi dinero, porque simplemente es una memoria ancestral y no son tus pensamientos, son pensamientos que tenía tu padre, porque tu padre tuvo esta trauma emocional. Por eso es tan importante analizar qué es lo que está sucediendo en nuestra cabeza para no frenarnos y para tener la mente abierta, y si no funciona algo en nuestra vida, pues empezar a utilizar nuevos métodos que nos pueden abrir los caminos, ¿sí? ¿Y cómo crees tú? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Una ventaja secreta. Sí, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para tener esta ventaja secreta en el futuro? Creer que existe. Es que si no creemos ya ni siquiera podemos empezar. O sea, yo creo que si tú tienes la creencia de que no vas a llegar, ten claro que no llegarás. Entonces, para mí lo primero es creer. Si no crees en ti, si no crees en lo que eres capaz, yo creo que por mucho que te lo den todo masticado, no vas a hacer nada. O sea, creo que la principal herramienta es creer para ver. O sea, tiene que ver con la mentalidad que tenemos y con nuestras creencias. Sin ninguna duda. Y las creencias es lo que decimos. Muchas son creencias limitantes. De hecho, ni siquiera muchas veces te planteas el porqué de las cosas. Lo das como una verdad absoluta. De hecho, yo aquí también me gustaría explicar una anécdota que yo cuando leí un libro y justamente es que te hablo de muchas personas que yo voy captando podcast y todo, pero sí que es verdad que me cuesta mucho decir quién lo dijo realmente porque se me olvida. O sea, soy una persona que leo o escucho muchos podcasts, pero luego los nombres los tengo ahí un poco, pero escuché una historia donde decía que una vez una mujer vio a su madre cortando los espárragos cuando los metía a la sartén. Y yo recuerdo leer que le preguntaba al marido, ¿por qué cortas el espárrago por adelante y por atrás para meterlo a la sartén? Y ella dijo, porque lo hacía mi madre. Al final el hombre ya tuvo curiosidad y cuando vio a la madre de la chica le preguntó, oye Paqui, ¿por qué cortas los espárragos de adelante y de atrás? La respuesta fue porque lo hacía mi madre. O sea, seguía con la misma respuesta, pero es que luego cuando contactaron con la abuela y ya se convirtió como en algo que querían averiguar, le preguntaban por qué cortaban los espárragos de adelante y de atrás y ella dijo, porque antiguamente las sartenes eran tan pequeñas que no cabía el espárrago entero. Tú imagínate hasta qué punto a veces no pensamos el por qué hacemos algo cuando lo damos como verdad absoluta y lo hacemos de manera mecánica sin profundizar en por qué estamos haciendo eso, por qué tenemos esos rasgos o por qué hacemos lo que hacemos, ni siquiera nos planteamos el por qué, lo damos como una verdad absoluta y ya está. Y de hecho, ahora decimos muchas veces, soy así y punto. Quien me quiera como soy. No, tío, hay que intentar mejorar. Claro que somos así, partimos de eso, pero al final, jolín, qué bonito evolucionar y qué bonito convertirte en lo que realmente quieres ser. Finge el éxito hasta que lo tengas. Eso ha sido mi frase que la tengo aquí desde que empezó todo esto. Porque al principio no te lo vas a creer, tu mente te va a jugar la mala pasada y decir qué mentirosa eres, si no eres nadie. Claro que te lo va a decir, pero vuélvele a responder, claro que puedo, claro que soy, ¿sabes? Y al final te lo acabas creyendo tanto que te conviertes en eso.
Claro que sí. Me encanta la energía que estás transmitiendo y estoy segura que estás inspirando a muchas personas a cambiar el chip y empezar a pensar, sentir y actuar de forma distinta, porque cuando cambiamos nosotros desde dentro, cambia todo desde fuera, ¿no? Mira, bueno, para mí es como una manera de ver las cosas. Cuando tú muchas veces te planteas, por ejemplo, hablo ahora en tema de relaciones. Muchas amigas que conozco o hasta incluso conocidas que han tenido malas experiencias en el amor, por ejemplo. Y yo muchas veces les digo, haz una lista del chico ideal, hazme al avatar perfecto. Entonces, pues lo típico, ¿no? Pues que sea una persona alegre, que sea una persona con independencia, que sea una persona que se cuide. Al final, más o menos, todas nos vamos un poco a eso, ¿no? Y ahí, cuando acaban la lista, porque es una lista bastante grande, porque todas tenemos nuestra manera de idolatrar a la persona que queremos a nuestro lado, muchas veces se nos olvida que nosotras para encontrar a esa persona tenemos que transformarnos en esa persona. Tú estás pidiendo algo que tú no haces y pretendes que la vida te regale una persona que tenga esas características. Es inviable, no se puede. No se puede, de hecho no puedes buscar a alguien que rellene tus huecos de soledad, no, tú tienes que ser la naranja completa, tú realmente tienes que completarte entera a ti y la persona que te venga que también esté completa. Porque al final es lo que decimos, la gente nos tenemos que sumar, pero no tenemos que rellenar vacíos ni tenemos que esperar a que esa persona rellene nuestras carencias y lo que nosotras no hemos tratado de hacer. Entonces, si tú quieres un tío que se cuide, tú te tienes que cuidar. Si tú quieres un tío inteligente, tú tienes que hacerte pues cada día más inteligente. Si tú quieres un tío ordenado, tú tienes que ser ordenada. No podemos pedir lo que nosotros no somos. Y eso, una vez que lo aprendí, dije, wow, y qué razón, porque le exigimos al otro muchas veces el que nos haga felices cuando en realidad nos tenemos que hacer felices nosotras mismas, tenemos que ser completas. Tal cual. Y por eso siempre digo que lo primero que tenemos que empezar es autoconocernos para tener esta independencia, para sentir que somos independientes, que podemos darnos a nosotras mismas este amor que necesitamos para que podamos cumplir todas nuestras necesidades económicas, porque, bueno, en el pasado, si nuestras abuelas estaban limitadas por las situaciones de la guerra, etcétera, pero ahora no tenemos estos límites, o sea, muchas de nosotras estamos viviendo en la situación bastante armónica, me refiero a que, que podemos tener estas oportunidades que no tenían nuestras abuelas, y por eso lo que nos limita solamente nuestra forma de pensar y lo que sentimos a veces, estos miedos, es lo único que nos limita. Y cuando empezamos a profundizar en autoconocimiento y descubrimos estos frenos para transformarlos en superpoderes, que me encanta también esta palabra, empoderarnos, ¿sí? Entonces podemos crear la vida que merecemos, podemos crear una obra del arte de nuestra vida y podemos disfrutarla más, ¿sí? Porque sabemos que en cualquier momento de nuestra vida tenemos todo lo que necesitamos aquí. No buscamos fuera, no buscamos un hombre rico o no buscamos a una empresa que nos va a salvar la vida o no buscamos alguna situación perfecta que nos va a completar lo que necesitamos. Sabemos que yo puedo crear la vida que merezco. O sea, y yo me amo, y yo amo a otras personas, yo me respeto, y yo respeto a otras personas, me perdono a mí y perdono a otras personas. Entonces, cuando lo sientes de verdad, y cuando vives este proceso de autoconocimiento profundo, entonces todo empieza a fluir mucho más fácil y mucho más fácil pues crear esta realidad que todas nosotras merecemos. Por eso, muchísimas gracias por tanta sabiduría que acabas de compartir. Me encantaría que digas cuál es la forma más fácil y más cómoda para contactarte, para que todas las personas que nos están escuchando puedan encontrarte fácilmente. Vamos a dejar todos los links, pero de todas formas, ¿cuál es la forma más fácil para conectar contigo? Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer estar aquí contigo, compartir este empoderamiento mutuo y que realmente yo digo una cosa, al final
todo desde las palabras lo vemos como mucho más fácil. De hecho, yo estoy segura que cuando alguien me escuche dirá, sí, claro. Porque al final es eso, que a veces también somos un poco ingenuas o hasta incluso nos cuesta muchas veces creer que alguien teniendo esta filosofía de vida pues pueda llegar lejos porque a lo mejor dicen no tienes los pies en el suelo. Yo también escucho eso. Pero al final es lo que pienso, no creas en lo que te digo, pruébalo. No creas en nada de lo que te he dicho, simplemente pruébalo, compruébalo con tus vivencias, con un pequeño, una toma de café, en plan, esta semana me voy a llevar un café en algún lugar o no sé, plantéate la manifestación de alguna cosa que sea pequeña, no hace falta que sea muy grande, simplemente para que digas, uy, pues oye, parece que sí. Yo estoy en redes sociales como Makeup Angie Garrido, Angie con Y, y realmente ahí pues hago muchos tips de maquillaje, directos. Ahora también empezaremos con Empoderarte y nada, al final también por mensaje directo me pueden escribir. A mí me encanta poder contestar a todas. Sí que es verdad que hay veces que no puedo, pero intento contestar a todo el mundo. Y nada, pues al final ha sido una súper experiencia estar aquí contigo. Me ha gustado mucho conocerte más y creo que tenéis un grupo increíble. La verdad que estoy deseando poder ir a alguna de las quedadas que hacéis porque si así ya desprendes energía, no me puedo imaginar lo que puede ser en persona. Eso puede ser una bomba, ¿eh? Claro, cuando conectas con otras mujeres empoderadas, con otros líderes, o sea, se empodera el espacio donde estás, o sea, eso es algo que te está catapultando y te da aún más energía. Sobre todo yo creo que solo juntos, solo en comunidad, realmente podemos crecer, porque solo no tienes tanta poder como tienes cuando estás rodeado de las personas que tienen los mismos valores, los mismos intereses. Y por eso para mí uno de los valores importantes son las relaciones basadas en la confianza y basadas en esta energía amorosa que tenemos en nuestro grupo también, cuando se siente que todo lo que vas a compartir, nadie te va a juzgar y al revés, todas las personas que te están rodeando te van a apoyar, te van a empoderar. Por eso me gusta tanto tu iniciativa también, porque es algo que ayuda a muchas personas a sentir esta energía, elevar esta energía y sentir que no estoy sola, que estoy fuerte, que puedo conseguir todo lo que puedo. Y esta energía del grupo ayuda muchísimo. Y sobre todo estamos entrando a una nueva era, sobre todo en los finales de este noviembre, ya dentro de un par de meses, entramos a nueva era de Urano y Plutón. O sea, es la nueva era de tecnología y los cambios a nivel social, a nivel planetario van a acelerarse muchísimo, pero a la vez es muy importante crear comunidades, porque Urano se trata de comunidades y crecer en comunidad. Por eso todas las personas que nos están escuchando, si queréis crecer fluyendo, si queréis disfrutar más de cada día, es muy importante encontrar la comunidad que os resuene, encontrar a las personas que tienen la misma energía, los mismos intereses, los mismos valores, porque en este caso siempre no solamente es más fácil crecer, sino también se disfruta más del camino. ¿Qué piensas? Duda. De hecho, uno de mis hashtags es juntas somos más fuertes. Me encanta, además me encanta esa frase. Y algo también que me gustaría remarcar, ya como último, es la crítica. Por favor, dejemos de criticarnos, de juzgarnos, empezando por nosotros, porque al final cuando tú señalas a alguien hay tres dedos que te enfocan a ti. Si tú eres capaz de hacer críticas, las críticas más grandes van a ser las tuyas. Entonces, el tema de la crítica nos quita tanta energía que nadie se lo puede ni llegar a imaginar. O sea, yo ahora, de hecho, tengo grupos de amigas que cuando yo estoy no se critica. Pero porque ellas ya han entendido que yo no estoy para criticar. Podemos hablar de algún tema, puede salir algún día alguna reflexión que hagamos, pero todo el tema de crítica ya no lo concibo y la gente a mi lado, que saben que ya no funciono así, ni siquiera sacan la crítica y se han olvidado de que a lo mejor ellas están en un grupo para criticar. De hecho, os digo una cosa.
todas las personas que tengáis, personas alrededor que critican, que sepáis que somos la media de las 5 personas que nos rodean. ¿Tú crees que las 5 personas que te rodean, que te hacen la media, tú crees que estás ahí? Porque si estás ahí, es que eres la media de las 5 personas que te rodean. Entonces, tienes que pensar y plantearte, ¿estoy en el sitio adecuado o realmente me tengo que empezar a codear o ir con gente que realmente me aporte otras cosas? Que parece una tontería, pero creo que la crítica es lo que más nos quita la energía y mucho menos encima no nos apoyamos ni entre nosotras. Las críticas más feas que he recibido en estos 22 años han sido de mujeres y entonces duele porque dices, jolín, el 8 de marzo todos nos ponemos el pin de mujer empoderada y de ayudar a las demás y no es verdad. Hay veces que esa crítica y ese odio hacia otras mujeres no nos hace ningún bien, todo lo contrario. Ujú. Sí, 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 tal cual. Sobre todo lo que vemos indica lo que somos. Lo que vemos en Total, los demás es como todos son espejos de lo que somos. total. Por eso es tan importante mirar hacia adentro para identificar todo lo que nos limita realmente, porque te hace bien envidiar, tener envidia o criticar. ¿Qué es lo que te hace? Tú podrías estar rodeada de las personas empoderadas que te podrían ayudar, apoyar, hacer crecer, pero en vez de eso estás mirando a algunas personas y sientes envidia o sientes que te apetece criticar. Si nos amamos a nosotros, también amamos a los demás porque todos somos uno. O sea, suena un poco volado, pero realmente es algo que es verdad. O sea, es en plan, solo hay que pensar en las personas que realmente tienen abundancia, éxito, libertad financiera. Esas personas tú las ves criticar. No tienen tiempo ni para eso. Están enfocadas en su abundancia, están enfocadas en su éxito, están enfocadas. ¿Quién critica realmente? La gente que tiene envidia de no estar en el puesto donde está esa persona. Yo siempre digo, cuando tienes envidia, porque al final es una emoción, la podemos sentir, por supuesto, pero cuando tienes envidia, en vez de criticar o de pensar cosas horribles de esa persona, empieza a pensar qué es lo que me da envidia de esa persona. Analízalo y piensa que también puedes llegar a convertirte en eso. En vez de envidia se puede convertir en admiración, que es una cosa totalmente distinto. Admira a esa persona y piensa, vale, ¿qué ha hecho para estar ahí? Porque a lo mejor eso pues lo podría hacer yo también. Si es que al final todo se basa en la gente vacía es la que critica, la gente vacía es la que no se quiere. O sea, por desgracia, yo siempre lo digo, yo cuando tengo algún hater, ese hater no habla de mí, habla de él. O sea, al final todo lo que él suelta define quién es él, es que no hay otra. Heridas, sí, 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 heridas que tiene por dentro. Solo compasión y amor pueden salvar este mundo, por eso percibiendo el mundo con compasión y con amor se vive mucho mejor y se disfruta más, pero de verdad, lo que estás diciendo, tienes tanta razón y espero que todas las personas que están escuchando y que están inspiradas, pues van a unirse al movimiento que estás creando, al movimiento de empoderamiento que estás creando, porque es algo que siempre nos ayuda a crecer, sentir esta energía elevada de otras personas elevadas que realmente quieren aportar algo a este mundo, ¿sabes? Y por eso, sobre todo en el sector de belleza, donde ayudáis a otras personas a brillar, es muy importante también trabajar la mentalidad, porque es algo fundamental. Por eso me encanta lo que haces y muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos, toda tu sabiduría. Espero que todas las personas que nos están escuchando nos dejen un comentario y que nos escribáis qué es lo que lleváis de este episodio, qué es lo que vais a aplicar en el día a día, porque como has mencionado, no se trata de escuchar solo, sino después apuntar algo que te sirve para tu vida y aplicarlo en el día a día. Si no, no tiene sentido escuchar la información y ya está. Hay que vivirla, hay que vivir tu propia experiencia de transformación y tu historia de transformación. Estoy segura que va a inspirar a muchas personas. Por eso animo a todas las personas que nos están escuchando a compartir este episodio con vuestros amigos o amigas que necesitan escucharlo, que quieren también brillar, que quieren empoderarse. Y bueno, antes de despedirnos, ¿te gustaría añadir algo más?
Bueno, realmente yo como broche final, diría que quizá cuando vemos algo muy grande, ¿no? Nos cuesta saber por dónde empezar. Pero si yo aquí os digo que podemos empezar con un 1% cada día, es decir, tú puedes ser mejor persona un 1% al día, y estoy segura de que todas van a decir, por supuesto, claro. Y al final ese 1% al cabo del año es muchísimo, porque el día que a lo mejor tienes un día apagado, pero dices buenos días con una sonrisa, al final la sonrisa es el idioma universal. No os vais a dar ni cuenta, pero cuando le sonríais a todo el mundo, saludéis a las personas, os vais a dar cuenta de que la gente es más amable con vosotras. Yo no tengo personas que vengan a machacarme ni que me digan nada feo, porque es que no les doy pie. Mi primer hola es una sonrisa. Entonces las personas hacemos imitación. Cuando tú sonríes a alguien es muy raro que esa otra persona no te conteste con la sonrisa, ¿no? Entonces, el dar un 1% al día, te puedo asegurar que al año no vas a creer lo que has evolucionado. Y un 1% no es ahorrar, no sé qué, no, es un buenos días, un muchísimas gracias, me ha encantado cómo me has atendido, demostrarle a tu madre con una llamada que la quieres, darle un beso de buenas noches a tu hijo y decirle que es la persona que más amas, no sé, son 1% que parece y que parece que es una tontería, pero creedme que eso a mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo. El 1% diario siempre da un poco más, siempre da un poco más. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad que transmites tanta luz. Ay, Que linda, estoy muchas gracias. enganchada a tu imagen. Qué linda, muchas gracias. A mí me ha pasado lo mismo contigo, muchísimas gracias. Me encanta tu energía, me encantas tú y bueno, me encantaría verte en los próximos eventos presenciales que vamos a organizar en Barcelona. Siempre estás bienvenida en mi centro y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, vamos a mandar mucho amor, mucha energía de amor. Muchos besitos, que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Alexandra. Y también quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista por unirse a nuestro movimiento consciente, por suscribirse al podcast Tu Ventaja Secreta, por compartir este episodio con vuestros amigos, porque solo juntos podemos aportar nuestro granito de arena a este mundo para cambiar nuestra sociedad al mejor. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra confianza y como siempre, estoy preparando varias sorpresas y varios regalos con mucho amor y cariño. Nos vemos el martes que viene en el próximo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.